Papa Francisco vuelve a su tierra latina. Bienvenidos al programa especial Papa Francisco vuelve a su tierra latina. Haremos un recorrido por las emociones que despertó, por la fe que transmitió y por la esperanza que sembró en miles de jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud. Jorge Mario Bergoglio, de formación jesuita, es el primer papa latinoamericano. Desde hace 4 meses está al frente de la Iglesia Católica y ha llevado al Vaticano ese sacerdocio humilde y modesto que practicó en su natal Argentina. Durante su visita a Brasil del 22 al 28 de julio, el Papa Francisco, con su sabiduría y su alegría por la vida, hizo un llamado a trabajar por los cambios en el mundo a favor de los desposeídos. Abençoa este povo que te ama, abençoa, abençoa, Papa Francisco, teu povo abençoa. El Santo Padre llevó su mensaje en defensa de la justicia social a la favela Varguinha, una de las zonas pobres de Río de Janeiro. Miles de feligreses desbordaron su alegría al tenerlo tan cerca. Aunque solo pudo entrar al hogar de una humilde familia, quería visitar casa por casa para pedirle a las personas más sencillas llevar una valiosa lección de solidaridad al mundo. Eu te amo! Cada uno, en la medida de las propias posibilidades y responsabilidades, pueda dar su contribución para acabar con tantas injusticias sociales. No es la cultura del egoísmo, del individualismo que frecuentemente regula nuestras sociedades, aquella que construye y conduce a un mundo más habitable, sino la cultura de la solidaridad. Ver el otro no como un competidor o un número, sino un imán de que todos nosotros somos hermanos. El Papa Francisco siente la miseria y pobreza como un problema global. Por eso considera que la solución también es global. Su llamado de conciencia es para toda la sociedad. Ningún esfuerzo de pacificación será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que margina y abandona en la periferia una parte de sí misma. Una sociedad así simplemente se empobrece a sí misma. Más aún, pierde algo que es esencial para ella. No dejemos entrar en nuestro corazón la cultura de lo descartable. En esta su primera visita oficial, el Papa Francisco apenas pisó tierra brasilera, evidenció con hechos lo que ha dicho: sencillez, desapego a las reglas protocolares y cercanía con la gente. Esta vez, un modelo sedán le ganó al papamóvil. Los guardias no lograron contener su deseo de saludar cálidamente a quienes lo esperaban en las calles de Río. Miles de personas agolpadas en las calles acompañaron esta visita papal. Su sola presencia despertó el fervor. $25.000 vecinos le dieron la bienvenida a la favela Varguinha. Alrededor de 1.500.000 jóvenes en el Via Crucis del viernes 26 de julio. Y en vigilia desde el sábado, 3 millones de peregrinos amanecieron en las playas de Copacabana para escuchar la misa del domingo. Vayan sin miedo para servir.
siguiendo estas 3 palabras, experimentarán que quien evangeliza es evangelizado. Quien transmite la alegría de la fe recibe más alegría. Hay un número particularmente significativo para Venezuela. Una venezolana pudo confesarse con el Papa Francisco. Stephanie Lascano tuvo la fortuna de ser elegida entre 300.000 peregrinos para, junto a otros 4 jóvenes, estar cara a cara con el Papa. Fue una confesión como tal, después el sacramento, claro. Y después hablamos un momento, yo le dije que visitara mi país, que tanto lo necesitamos. Y me dijo que bueno, que en cuanto pueda lo hará, y me dije que los venezolanos no tenemos pecado. Esas respuestas sencillas hacen que el primer Papa latinoamericano sea visto como cercano, y él busca que toda la Iglesia lo sea. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Con emoción, devoción y entusiasmo reaccionan quienes lo escuchan, pero él pide compromiso, teniendo presente a Dios, a Jesucristo. Papa Francisco, teu povo abençoa. El Papa Francisco es activo en las redes sociales. A través de su cuenta en Twitter, @pontifex_es, compartía su experiencia en Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud. Jóvenes, no lo olvidemos nunca. La Virgen María es nuestra Madre y contando con su ayuda podemos permanecer fieles a Cristo. La Iglesia es joven y esto se percibe muy bien en la Jornada Mundial de la Juventud. Que el Señor les mantenga siempre a todos jóvenes de corazón. El Papa Francisco vuelve a su tierra latina. El Papa Francisco vuelve a su tierra latina. Con inmensa alegría, América Latina recibió el 13 de marzo del 2013 la elección de Jorge Mario Bergoglio como nuevo líder de la Iglesia Católica. El que su primera visita como Papa haya sido en este continente se convirtió en una emotiva fiesta religiosa. Esta semana, Río se convierte en el centro de la Iglesia, en su corazón vivo y joven. Las imágenes desde Brasil del Papa Francisco con los jóvenes transmitían entusiasmo. En cada uno de los encuentros que sostuvo con los peregrinos de 190 países inscritos en la Jornada Mundial de la Juventud, les expresó confianza en su capacidad para transformar el mundo. Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos en Él, porque Él nunca defrauda a nadie. Cuando se dirige a los jóvenes, el sumo pontífice llama a la sociedad a apoyarlos, pero también le pide a ellos activarse. Jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores.
Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. El Santo Padre busca contagiar a jóvenes y adultos su preocupación por los pobres a través del acercamiento a Dios. Espíritu Santo. Solidaridad. Es una palabra que tratan de dejarla de lado siempre, porque es molesta. Y sin embargo es una palabra que refleja los valores humanos y cristianos que hoy se nos piden, para ir contra, como repitió otra vez recién, de la cultura del descarte, lo descartable. Una cultura que siempre deja fuera a la gente, deja fuera a los niños, deja fuera a los jóvenes, deja fuera a los ancianos, deja afuera a los que no sirven, a los que no producen. Y eso no puede ser. La solidaridad pone a todos adentro. El Papa Francisco utiliza su particular forma sencilla y directa de hablar para pedirle a obispos y sacerdotes vivir sin lujos. Cuando era arzobispo en la capital argentina, su residencia era un pequeño apartamento y se movilizaba en autobús. Conozcamos un poco sobre su vida en Buenos Aires. Guillermo Paniza, de nuestro canal aliado Telefe, nos da más detalles. Hola Guillermo, también queremos conocer un poco tu experiencia en Brasil como periodista durante la cobertura de la visita papal. Exactamente, Elianta, el saludo grande para los amigos de Venevisión, desde aquí, desde Buenos Aires, la República Argentina, todavía, imaginen ustedes, con las repercusiones que ha provocado la histórica visita del Papa Francisco a la República Federativa de Brasil, el país de América Latina con mayor cantidad de fieles católicos. Ustedes obviamente han recibido las imágenes que han dado la vuelta al mundo, gestos de austeridad, de sencillez y de cercanía del ahora sumo pontífice argentino, antes cardenal primado de nuestro país y arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, quien, ustedes saben, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, se desplazaba en transporte público, llegaba a los barrios más carenciados, más vulnerables desde el punto de vista social, y ahora quiere repetir ese mensaje desde lo más alto de la Iglesia Católica Mundial. Con esos gestos encabeza esta etapa, luego de 4 meses de pontificado, ahora sí, con las ideas y con el mensaje revolucionario, hablándole a los habitantes, por ejemplo, de una favela, en el lugar más desfavorecido de Río de Janeiro, hablando de justicia social y de inclusión, hablando también en un hospital para adictos, también en la ciudad carioca, acerca de lo que hay que hacer, de cuidar los extremos de la vida, de los más viejos, de los ancianos, de la tercera edad y también obviamente a los jóvenes. Hagan lío, fue la frase más destacada en esa semana, en la Semana Mundial de la Juventud, llamando a la iglesia y a los feligreses a participar, a salir a la calle y a transmitir ese mensaje que tanto obviamente emitía el Santo Padre argentino aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como argentinos, como periodistas y como fieles católicos, gran emoción en esa cobertura durante una semana en Río de Janeiro. Imaginen ustedes lo que ha representado para todos nosotros cada una de las apariciones y de los desplazamientos del Santo Padre argentino en tierra brasileña. Así que ha sido todo por el momento, les mandamos un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias, Guillermo. Por su compromiso con la justicia social, Jorge Bergoglio pasó de ser obispo al Papa de los pobres. Hacemos una nueva pausa, ya venimos con mucho más. La vida cristiana no se limita a la oración, pero requiere un compromiso diario y valiente que surge de la oración. Queridos jóvenes, Cristo tiene confianza en ustedes y les encomienda su misma misión. Vayan, hagan discípulos. En última cosa, recen por mí. El Papa Francisco vuelve a su tierra latina. El Papa Francisco vuelve a su tierra latina.
Durante la visita del Papa Francisco a Brasil, Noticiero Venevisión estuvo presente a través de la Alianza Informativa Latinoamericana. Luis Carlos Vélez, director de Noticias Caracol Televisión, fue testigo presencial de este primer gran acercamiento del Sumo Pontífice con el pueblo católico. Bienvenido, Luis Carlos. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. ¿Qué tal, Elianta? Buenas noches. Realmente una experiencia impresionante. Si usted lo compara con un evento de gran magnitud internacional, como puede ser un mundial o unos olímpicos, en definitiva se queda corto. Más de 3 millones de personas asistieron a las playas de Copacabana, no solamente para estar en la Jornada Mundial de la Juventud, sino también para estar muy de cerca al Papa Francisco, una persona que se caracteriza por ser tan cándida, por ser tan cercana, por ser tan amorosa, y eso en definitiva está trayendo buenos réditos a la Iglesia Católica. En definitiva, esto es algo que tiene muy poco comparación con otros eventos internacionales y en realidad es gigantesco y también apasionante. Luis Carlos, tomamos tus palabras sobre el Papa Francisco, a quien describes como cercano, como un Papa nuestro, un Papa latinoamericano, para preguntarte, ¿esas características ayudarán al Sumo Pontífice a darle un nuevo aire a la Iglesia Católica? Sí, yo creo que en realidad eso es lo que está pasando ahora. El discurso o las críticas internacionales que antes habían a la Iglesia Católica sobre los abusos de pederastia, sobre los malos manejos del Banco Vaticano, del Instituto de Obras Religiosas, hoy por hoy están siendo opacados por los discursos políticos y de medios de comunicación que tienen que ver con la candidez, la alegría y las buenas maneras que tiene el Papa Francisco. Evidentemente, esto es algo que por el momento es el discurso de los medios de comunicación, es donde están centrados los medios de comunicación. Luego, más adelante, vamos a ver cuál es en esencia el fondo de todo este papado. ¿Crees que Jorge Bergoglio, con su humildad, es el guía que necesitaba la Iglesia Católica? Hombre, esa es una pregunta para algún experto de la Iglesia, pero como periodista y como espectador de este evento, yo tendería a pensar que por lo menos en el mediano plazo sí. Por lo menos está tratando de hacer todo lo posible para atacar uno de los problemas principales que tenía la Iglesia Católica, y es esa distancia que había generado entre el Vaticano y los fieles, la gente en la calle, los jóvenes, las personas que están teniendo el problema el día a día. Y el Papa Francisco lo ha descrito de la siguiente manera: ha dicho que él quiere ser como una madre, y una madre toca, una madre da cariños, una madre está muy cerca de sus fieles, y por eso él ha hecho cosas tan sencillas como estar muy cerca de los fieles, derribar las barreras que tenía el papamóvil, tumbar esos vidrios, hacer visitas cercanas, estar cerca, tocar, y por lo menos ese problema, que era uno de los esenciales, hoy por hoy está siendo atacado de una buena manera. Luis Carlos, te vimos en la favela Varguinha, una zona pobre de Río de Janeiro. ¿Cómo crees fueron recibidas allí las palabras del Papa Francisco en pro de la justicia social? A mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto es que el Papa Francisco en realidad es una persona que tiene muy claro el mensaje hacia quién le está hablando. Fíjate que las personas que estaban ahí eran en su mayoría jóvenes que no pasaban de los 19 años de edad, y el mensaje que les dio fue muy claro y muy claro para ellos, el objetivo principal eran los jóvenes. Les decía, mire, ustedes no se pueden dejar avasallar por las circunstancias, ustedes tienen que pelear, ustedes tienen que buscar ser oídos, ustedes tienen que cambiar la manera en que el mundo los ve a ustedes, ustedes tienen que pelear en contra de la corrupción. Y también le habló a las personas de mayor edad para que les den más oportunidades a los jóvenes. Les dijo a los gobiernos y a las empresas, ustedes tienen que emplear a estos jóvenes que están teniendo pocas posibilidades económicas, que probablemente esta sea un grupo de personas que no va a tener posibilidades laborales, no va a tener una primera experiencia laboral. En Europa la mitad de los jóvenes no tienen trabajo, así que es un hombre que entiende perfectamente cuál es su público objetivo y evidentemente conoce cuál es ese futuro de la Iglesia, y en ese futuro de la Iglesia están los jóvenes. También te vimos en la multitudinaria fiesta religiosa en Copacabana, donde más de 3 millones de personas escucharon el llamado del Papa Francisco: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Mira, en definitiva,
lo que ha hecho el Papa Francisco en este viaje en Brasil no es algo que haya sido dejado a libre albedrío. Cada uno de sus movimientos estuvo fríamente calculado. Esa visita a la favela tenía doble objetivo. El primero, hablarle a los más jóvenes, ya hablé del mensaje que iba hacia ellos, pero también iba al mensaje hacia los más desprotegidos. La favela de Bariña era una de las más violentas de Río de Janeiro, es más, era considerada la franja de Gaza de esta zona de la ciudad, del país incluso, por los constantes enfrentamientos de violencia que había ahí. Entonces él fue, le habló a los más desprotegidos, a los más pobres, a los más jóvenes, y es un mensaje que evidentemente cala mucho, sobre todo por lo que dices tú, ¿no? Por la justicia social, por la búsqueda de que el mundo sea mucho más equitativo, y ese mensaje en este escenario de crisis económicas, de bajos crecimientos nacionales, del Producto Interno Bruto, de altos niveles de desempleo de los más jóvenes, pues obviamente es un mensaje que cala mucho y es un mensaje que tiene mucha acogida para las personas. Luis Carlos, queremos finalizar preguntándote, ¿consideras que el Papa Francisco podrá acercar más la Iglesia Católica al pueblo? Un mensaje muy lindo, y tengo que decirte que una de las grandes lecciones que nos ha dejado este viaje, a mí personalmente, es que cuando uno llega y ve tanto joven que tiene 17, 18, 19 años, niños, niñas de diferentes lugares del planeta, llegan a las playas de Copacabana, y lo primero que uno dice, tal vez ladrón juzga por su condición, pero lo primero que uno piensa es, tantos jóvenes, tantos niños en un escenario como este van a hacer todo menos rezar y dedicarse a lo que supuestamente vinieron, que es a dedicarse a hablar de la catequesis de la Iglesia Católica. Y uno espera que en cualquier momento pues esas hormonas juveniles sobrepasen, venzan esos sentimientos iniciales. Y la verdad, estábamos completamente equivocados. Después de una semana y después de este evento que tú estás haciendo mención, esta vigilia larguísima, que luego terminó con esta misa campal, pues terminó no dándose cuenta que los jóvenes, muchos de ellos, tienen buenas intenciones, tienen buenas maneras, y en ellos está gran parte del futuro del planeta. Y si ese futuro del planeta está en estas personas que vivimos en estas playas de Copacabana, hay esperanzas en el futuro. Gracias, Luis Carlos, por haber compartido con nosotros tu visión de la visita papal a Brasil. La jornada en Río de Janeiro fue para el Papa Francisco una experiencia inolvidable de fe. Dijo que la Iglesia necesita de la vitalidad y energía de los jóvenes. La próxima Jornada Mundial de la Juventud será en el año 2016 en Cracovia, Polonia, tierra del Papa Juan Pablo II. Gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos de vida, fe y esperanza. Hasta aquí nuestro programa especial Papa Francisco vuelve a su tierra latina. El Papa Francisco vuelve a su tierra latina.